Saludos, hermanos, amigos, bienvenidos, buenos días. Estamos iniciando una nueva semana de este tiempo de confinamiento que se va a alargar. Y bueno, aunque ninguno nos gusta lo que está pasando, pero es necesario por el asunto de salud pública. Así que vamos a estar juntos también esta semana, Dios mediante, compartiendo algo de la palabra del Señor, que siempre creo que es oportuno y necesario para cada uno de nosotros. En los tiempos difíciles en los que estamos viviendo, qué bueno es saber que Dios es fiel y te puedes fiar de Él. Nos podemos fiar del Señor, podemos confiar en Él. Saber que Él va a estar con nosotros siempre. Y mira lo que dice su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios en el Antiguo Testamento había dicho a su pueblo: conoce pues Israel que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda las promesas, que guarda su palabra, que cumple siempre con lo que dice Deuteronomio 7. Lo viene a decir así: conoce a tu Dios, conoce que es un Dios fiel. Y en el Nuevo Testamento hay esta declaración digna de crédito. Seguramente esas declaraciones que los creyentes aprendían de memoria para poder usar para la alabanza, para el testimonio, para tantas cosas. Qué bueno es aprender de memoria que Dios es fiel, pero también confiar en Él. Porque cuando conocemos a Dios, entonces nos podemos fiar de Él. Por eso dice: conoce pues que tu Dios es el Dios fiel. Que Él dice que no puede negarse a sí mismo, que Él permanece fiel cualquiera que sean las dificultades por las que estemos atravesando. Y hay algo importante aquí, y es que hay muchas evidencias en la historia, y también, por supuesto, en la Biblia, que Dios es fiel. Todas las cosas que vemos, lo que nos rodean, nos muestran que Él es fiel. La naturaleza, las leyes de la naturaleza que rigen todas las cosas, nuestro propio cuerpo, etc. Pero quisiera que pensáramos en algunas cosas a las que el Señor ha prometido que es fiel y que nosotros podemos en esta mañana tener esa convicción, tener esa confianza, renovar nuestra confianza en el Señor. Él ha prometido que va a ser fiel con nosotros en la prueba y la tentación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no vamos a ser tentados o no vamos a ser probados más allá de nuestra capacidad, más allá de lo que podamos resistir. Ninguna tentación que nos haya sobrevenido es superior a nuestras fuerzas, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar. Esa palabra, la palabra prueba, puede traducirse como tentación o puede traducirse como prueba, en el sentido de que Dios está probando nuestra resistencia, nuestra fe, como hemos leído antes, resistir, sufrir, perseverar. Pero Dios es fiel y Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Entonces, si estamos atravesando pruebas, enfermedad, dificultad, ansiedad, temor, cualquier cosa, cualquier prueba, Dios no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Nos va a dar también una salida para poder soportar. Ese Dios ha prometido esto. Él es fiel y va a cumplir con su palabra. Entonces, en medio de las pruebas, mantengamos la confianza y busquemos la salida para poder soportar, la salida que el Señor nos va a brindar, quizá a través de medios que nosotros ni siquiera imaginábamos, pero Dios nos va a proveer una salida para poder soportar. Él es fiel, por lo tanto, confiemos en Él, amigos, hermanos. Pero también dice que la palabra de Dios que Él es fiel en cuanto al proceso de santificación que está llevando a cabo en nuestra vida. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24 dice que Dios va a santificar nuestro ser por completo, espíritu y alma y cuerpo, para el día de su venida. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el apóstol Pablo dice que está persuadido de eso, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar para el día de Jesucristo. Cuando Dios empieza algo, hermanos, amigos, es como el hombre prudente que sabe
cuánto va a necesitar para acabar su torre, no como aquel que empieza y luego no termina. Dios lo que comienza, lo termina. Y Dios ha comenzado en cada uno de nosotros una buena obra, la obra de la santificación para que reflejemos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque a veces parece que nos revolcamos tanto en el pecado y la debilidad, caemos en la tentación y tenemos tantas dificultades que en la prueba no damos la talla, no damos la medida, pareciera a veces que en vez de ir para adelante en el camino de la santificación, de parecernos a Cristo, de revestirnos del fruto del Espíritu y desechar el fruto de la carne, a veces parece que hemos retrocedido 1000 pasos en vez de avanzar uno. Pero eso nunca pasa, porque el Señor es fiel y Él va a acabar la obra en nosotros. De alguna manera Él va a revertir todas esas caídas y dificultades para que su camino, su obra continúe, que podamos entonces reflejar a su Hijo, porque Él lo ha prometido y Él nos ha salvado para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que nos parezcamos a Él, para que le reflejemos a Él. Entonces, si estamos caídos, vamos a renovar nuestras fuerzas en el Señor y a confiar en que Él va a seguir adelante y no va a desistir. Él va a acabar la buena obra que empezó con nosotros. Y aunque cueste un poco más, el alfarero nos dice el profeta Jeremías que no le gustó la vasija, pero después la deshizo y le hizo otra nueva y dice, yo voy a hacer como vosotros igual. No me está gustando como estáis, pero voy a hacer otra vez la vasija con el mismo barro. Lo voy a hacer. Y así el Señor lo va a hacer con nosotros. Pero también, ante los ataques del mal y ante esta epidemia que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, también podemos tener miedo, pero escucha lo que dice el Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Él dice que Él es fiel y nos guardará del mal. Él nos guardará del mal. Por eso Jesús nos enseñó a decir también en aquella oración maravillosa del Padre Nuestro, líbranos del mal. Y esa palabra del mal puede ser del maligno, por supuesto, del diablo, o puede ser también del mal en el sentido general, de que nos rodea por todas partes. Dice que fiel es Dios el cual nos guardará, nos preservará del mal. Y hay muchos motivos para confiar en el Señor. Él nos va a guardar. No estemos aterrorizados, no estemos atemorizados. Vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor cada día y a confiar en Él, orando que Él nos preserve. Sobre todo los hermanos que trabajan, hermanos y no hermanos, creyentes y no creyentes, que el Señor los preserve. Sobre todo los que trabajan cuidando a otros seres humanos, cuidando a otros en los hospitales y que están en riesgo también de morir a causa de este virus. Fiel es Dios, el cual os guardará y os preservará del mal. Y también Él es fiel, el Señor es fiel, ¿por qué? Pues porque Él nos va a hacer perseverar. Él va a hacer que los creyentes perseveren hasta el final. Y es verdad que nosotros somos llamados a perseverar. La obra de la santificación es una cooperación entre nosotros y Dios, pero esa obra la hace Él en nosotros. Él por medio de nosotros. Y es por esto que es por fe que nosotros tenemos que caminar con Él sabiendo que sus promesas van a ser cumplidas en la medida en que nosotros estamos confiando en Él cada día. Y Él promete que va a acabar esa obra y que nos va a hacer perseverar hasta el fin. Él nos va a dar esa perseverancia. Por esto no tenemos que caminar con miedo, sino con seguridad, porque el Señor, que es fiel, y esto nos da confianza para poder andar, nos da fuerzas para seguir adelante cada día. Él es fiel y va a llevar a cabo su obra. Y mira cuántos problemas y dificultades tuvo el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Para entrar a la tierra prometida. Y cuántas cosas pasaron por el camino, pero el Señor finalmente cumplió con su palabra y le dio al pueblo lo que Él había prometido sin faltar ni una sola palabra de lo que Él había dicho. Nuestro Señor siempre cumple con su palabra, que aunque parece que a veces no, parece como que se olvidara, parece como que no se va a cumplir, pero Él siempre lo hace. Y por eso podemos confiar en Él. Si no confiamos en otras personas, nos van a defraudar. Si confiamos en la ciencia, si confiamos en otras cosas, en nosotros mismos, por supuesto. Si confiamos en los hombres, estamos bajo maldición, porque es maldito que confíe en el hombre. Pero si confiamos en el Señor, si confiamos en Él, en que Él es fiel, entonces nosotros podemos tener fuerzas, podemos tener ánimo, podemos tener
la confianza de seguir adelante en este día, de descansar en Él. Hermanos, amigos, vamos a orar a Dios para pedir que Él nos dé fe para confiar aún más en Él, en nuestro Dios que es fiel, y que nunca dudemos de Él, porque eso a Él le ofende. Hay un refrán que dice que la duda ofende, y dudar de la fidelidad de Dios, desconfiar de Él, es una ofensa a Él, y es simplemente echarnos en las manos de la desesperación. Pero si confiamos en el Señor, aún aunque nosotros podamos ser infieles, como hemos leído, Él permanece fiel porque no va a negarse a sí mismo. Él cumplirá siempre con su palabra. Vamos a orar un momento. Señor, querido Dios, en esta mañana te damos las gracias porque tú eres fiel, siempre cumples con tu pacto, con tus promesas, y aun aunque todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas malignas y cualquier otra cosa todo lo que es contrario a ti se oponga, tú siempre vas a cumplir con tu palabra. Todo lo que tú quieres lo haces en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay quien te detenga, no hay quien pueda impedir que tú cumplas con tu palabra. Ahora, Señor, ya que eres fiel, danos una salida para poder soportar en medio de las pruebas y las tribulaciones y las tentaciones. Ayúdanos, Señor, para eso. Y también, Señor, completa la obra de la santificación en nuestras vidas, para que Cristo pueda ser reflejado en nosotros. Y como hemos visto, Señor, que tú también nos preserves de todo mal, nos libres del mal que está a nuestro alrededor, por todas partes, de toda epidemia, de toda peste, de toda cosa, de toda enfermedad. Presérvanos y guárdanos en tu misericordia. Y finalmente, Señor, haznos perseverar en tus caminos para que podamos llegar a tu presencia, no avergonzados, sino, Señor, que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en tu reino como tú nos has prometido. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, ya que tú también eres fiel siempre con nosotros. Y gracias, Señor, porque cuando te fallamos, cuando pecamos, cuando desconfiamos de ti, cuando dudamos de ti, tú permaneces fiel. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque por medio de Él tenemos perdón, santificación, restauración, y todo está hecho y cumplido y terminado en Cristo. Por eso le adoramos y por eso te pedimos tu bendición, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pidiendo la misericordia de tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Que tengáis buen día, hermanos, amigos. Nos vemos mañana si el Señor lo permite.